Son las 7:37. Saludamos al constitucionalista André Benavides. Él es profesor de la Universidad Pontificia de Universidad Católica del Ecuador. Abogado Benavides, le damos la bienvenida. Se especula mucho sobre el desenlace que pueda tener el juicio político. Hay diversas opciones, por lo menos 5 alternativas. Se han mencionado en algunos análisis que hemos presentado en este medio de comunicación sobre lo que podría pasar con ese juicio político, que van desde una renuncia del presidente de la República, una destitución por efecto del juicio político, una supervivencia al juicio político de Guillermo Lasso, por decirlo así, y gobernaría por 2 años más, y hay una serie de otras alternativas. ¿Cómo mira usted estas declaraciones de Juan Manuel Fuertes, nada menos que ex subsecretario de Gobernabilidad, quien en su visión ve la sucesión presidencial como la salida menos traumática a esta crisis? Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted, para Rosana y por supuesto para todos quienes nos están escuchando a través de Antena 1. Pues bien, no podemos desconocer que existe una crisis política, una crisis social, una crisis institucional en los actuales momentos que está viviendo el país. En efecto, hay una pugna entre ejecutivo y legislativo, y yo más bien me atrevería a decir que esto es una guerra fría. ¿Y por qué? Porque por un lado tenemos una Asamblea Nacional que está allanando el camino para llegar a una posible censura y destitución del presidente de la República. Y por otro lado tenemos al primer mandatario que eventualmente puede firmar el decreto ejecutivo que tendría como resultado la disolución de la Asamblea Nacional, o como coloquialmente se lo ha denominado, muerte cruzada. En los 2 escenarios propuestos, evidentemente va a existir algún tipo de efecto de repercusión en todos los ámbitos que podríamos imaginar, ya sea en lo político, social, institucional, incluso en el ámbito económico. Cada salida constitucional va a tener algún tipo de efecto, tanto positivo como negativo. Si bien es cierto, diríamos que el efecto menos traumático sería la sucesión presidencial, pero la sucesión presidencial no es, estimado Gustavo, garantía de nada, en el sentido de que el vicepresidente Borrero, que posiblemente vaya a ser en los próximos meses presidente, pueda ser, en este caso, secuestrado por la Asamblea Nacional. Actualmente el presidente Lasso está secuestrado por una Asamblea Nacional que no le permite gobernar, no le permite dirigir el país, y seguramente la misma tónica será en el caso de el señor Borrero, en el supuesto que subrogue o decida por mandato de la Constitución ser presidente de la República debido a la destitución. Como usted lo señala, ya sugirió uno de los legisladores, Dalton Bacigalupo, de Izquierda Democrática, de que esto podría estarse dando. Él dijo, también lo hizo en una entrevista transmitida a través de este medio de comunicación, que se estaría conversando entre el Partido Social Cristiano, UNES y el vicepresidente Borrero las posibilidades de un gobierno con apoyo de estas 2 fuerzas políticas en caso de que Guillermo Lasso sea destituido. Bueno, evidentemente tanto el Partido Social Cristiano como UNES quieren generar un escenario eventualmente de transición, llamémosle así, a través de el vicepresidente Borrero, y claro, si es que este termina sucediendo al presidente Lasso. Pero ahí tenemos varias dificultades y yo ya me adelanto. Lo primero que dije, un presidente que va a estar secuestrado y condicionado por las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional. Segundo, ese condicionamiento lo que va a suponer
es que varias carteras de Estado sean, en este caso, cooptadas por varias organizaciones políticas a efectos de garantizar, entre comillas, la tan denominada gobernabilidad. Y vamos con un aspecto adicional, Gustavo. Estoy casi seguro que si esas organizaciones políticas van a apoyar o van a condicionar la gobernabilidad a través de su apoyo, la terna que sea enviada para designar al nuevo vicepresidente de la República no es que va a ser una decisión unilateral del señor Borrero, sino que va a ser impuesta por la Asamblea Nacional, porque saben que en el supuesto caso que se lo destituya también al señor Borrero, iría más bien alguien de la confianza de la legislatura. Es decir, Gustavo, que estamos viendo prácticamente una repetición de lo que ocurría en el Ecuador de los años 90 e inicios del 2000, donde las mayorías coyunturales del Congreso Nacional sometían al presidente de la República y respondían a los designios y a los intereses que tenían estos bloques legislativos. Ahora, abogado Benavides, muy buenos días. Sería importante también analizar esta otra posibilidad. Asumimos que el presidente de la República tendrá hasta último momento la posibilidad de esta muerte cruzada, es decir, lo firmaría y lo tiene, como dice el ministro Cucalón, en su escritorio para firmar el momento en el que se crea oportuno. Sin embargo, le consultamos a usted desde su experticia, desde esa mirada constitucional, ¿podrá el presidente de la República justificar legalmente esta muerte cruzada en el contexto político y social que vive en este momento el país? Yo creo que es importante, Rosana, tener en cuenta varios elementos. Uno de carácter jurídico. El artículo 148 de la Constitución no establece limitación o restricción alguna para que el presidente de la República pueda disolver la Asamblea Nacional, inclusive mientras se sustancia un juicio político. De ahí que la Constitución lo único que nos dice es que puede ejercer esta facultad en los 3 primeros años de gobierno y bajo las causales que están ahí invocadas, que son por arrogación de funciones, previo dictamen de la Corte Constitucional, por grave crisis política y conmoción interna o interrupción en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Alguna de estas condiciones se cumple? En tal virtud, estimada Rosana, el presidente de la República el día domingo ya indicó, o al menos ya dio algún viso, de que va a echar mano de la causal que tiene que ver con bloqueo o interrupción del Plan Nacional de Desarrollo. En ese contexto, el presidente de la República debería justificar el por qué la Asamblea Nacional no ha permitido que el primer mandatario pueda gobernar y no pueda implementar su plan nacional de desarrollo, su plan de gobierno. Obviamente que el Ejecutivo no es cuestión de que solo firme un papel y diga disuelvo la Asamblea Nacional, no, sino que tendrá que argumentar el por qué va a tomar esa decisión, y creo que oportunamente el presidente de la República lo considera, o en su defecto terminará dando la cara en el Parlamento, y si decide la censura y la destitución, se irá a su casa y respetará el orden de sucesión presidencial. Ahora, eso es solamente una de múltiples posibilidades, y quisiera invitarle, abogado Benavides, a observar el gráfico que lo vamos a poner en pantalla, compartir también con nuestros oyentes. Esto se lo titula como Algoritmo Constitucional para terminar anticipadamente con el mandato de un presidente en Ecuador. Posiblemente usted, que está analizando permanentemente estos temas, lo habrá visto. Para quienes están familiarizados con temas de computación, con flujogramas, lo pueden entender con más facilidad, pero es una explicación, este algoritmo, paso a paso de lo que podría y debería suceder para que se llegue al punto en que haya un cambio de gobierno. Y efectivamente, si nos fijamos en la
esquina superior izquierda en las pantallas, si es que lo podríamos acercar. Se inicia allí con el presidente Lasso en sus funciones, una posibilidad de renuncia, y el vicepresidente en el primer cuadro, en el primer, la primera figura, que no es un rombo, se puede leer allí que señala renuncia, y es presidente el vicepresidente, que sería el camino menos traumático que mencionaba el exfuncionario. Todos los otros caminos llevan por distintas vías a una sucesión presidencial, por la muerte cruzada, por el juicio político, por el rol de la Corte Constitucional, por la revocatoria del mandato, etcétera, etcétera. Es decir, son caminos sumamente complejos los que podrían darse, y hay alternativas que incluso se cruzan, un verdadero árbol de decisiones lo que podría tomarse. Esto es para graficar un poco lo que se viene y lo difícil de predecir qué es lo que va a pasar aquí en Ecuador. Cada camino, por supuesto, trae sus consecuencias. Creo que vale la pena un comentario suyo sobre esta muestra gráfica de este complejo proceso de decisiones, que además tiene múltiples actores, que se está dando, que se está iniciando recién y que no sabemos cómo va a terminar. Bueno, esta gráfica lo único que nos demuestra es un pantallazo de los mecanismos constitucionales que existen para, en este caso, cesar en funciones a un presidente de la República. Ahí tenemos, por un lado, lo que viene a ser el juicio político, la destitución directa, que tiene como resultado la muerte cruzada, y tiene las causales de cesación, en la cual se encuentra también incluso la muerte del presidente de la República. Tenemos la revocatoria de mandato, tenemos el abandono del cargo, y me atrevería a decir, estimado Gustavo, lo que algún asambleísta de Pachacutic también lo señalaba, la declaratoria de incapacidad mental permanente del presidente de la República. Entonces, son varias posibilidades, y aquí voy a decir una frase: en Ecuador lo improbable es lo posible, y en política eso es lo que prima. Así que no es descabellado que incluso el presidente de la República termine saliendo del cargo sin la aplicación en este caso del proceso de juicio político, sino por otro tipo de cuestiones. Así que son varias las alternativas, y eso no podemos, incluso me atrevería a decir que son meras especulaciones, hasta saber lo que pueda pasar la primera quincena de mayo de este año, claro, porque ahí se van a tomar algunas definiciones. Y eso aparentemente no lo sabe nadie, ni el propio presidente, pues por una parte ha dicho que va a enfrentar el juicio político, pero por otra, él y otros portavoces señalan que ese decreto para ir a la muerte cruzada está listo, siempre está listo, y en cualquier momento podría ser presentado. Sí, en efecto, el presidente de la República también no sabemos cuál va a ser la decisión. Supongamos que el presidente de la República el día de mañana renuncia al cargo, o el presidente va a enfrentar en efecto el juicio político, o en medio del juicio político va a disolver a la Asamblea Nacional. Como vemos, estimado Gustavo, ahorita en el tablero electoral, si bien es cierto, están echadas las cartas, pero todavía no sabemos cómo va a terminar la definición de este momento político que está atravesando el país. Ahora, abogado Benavides, yendo quizás a lo que está en marcha dentro de la Asamblea Nacional, que es este juicio político, sería importante tener su análisis sobre esta nueva polémica que se ha dado dentro del Parlamento entre la Comisión de Fiscalización y los asambleístas proponentes del juicio político luego del dictamen de la Corte Constitucional. El asambleísta Villavicencio o la Comisión de Fiscalización, a través de él, ha remitido a los asambleístas ponentes este documento para que lo adecúen, ha dicho, a las disposiciones, es decir, que se concentren únicamente en el caso que aprobó en la Corte Constitucional, que es especulado. Los asambleístas proponentes se niegan. La pregunta es, ¿efectivamente debe hacerse este procedimiento? Villavicencio puede remitir esta petición a los asambleístas ponentes. Ellos dicen que eso no está dentro de la norma jurídica y por lo tanto no lo van a hacer. ¿Qué puede ocurrir ahí? Bueno, yo creo que dos comentarios al respecto.
El primero es que la Corte Constitucional, de manera expresa y categórica, dejó delineada la cancha por donde debe ir el juicio político. Y a partir de ahí hay dos condiciones. La primera, que te restrinjas a la acusación constitucional de peculado. Y segundo, que puedas practicar la prueba que tiene relación con esta acusación constitucional. Por lo tanto, no puedes utilizar ni los hechos, ni la narrativa, ni las pruebas que tienen que ver con los casos de concusión de EMCO y Petroecuador. Y lo segundo, si bien es cierto, el dictamen de la Corte Constitucional es bastante claro, ya el día de ayer en un medio de comunicación de Quito pudimos ver a un asambleísta que ya advertía que el juicio político en contra del primer mandatario no sería solo por lo de peculado, sino que van a tratar temas de seguridad e inclusive ya de carambola y como de yapa hasta los bonos Brady. Entonces yo creo ellos que dicen que no se les puede coartar, que este no es un juicio ni penal ni civil, que es un juicio político y que no se les puede coartar en este caso el proceso ni las acusaciones. Eso es lo que escuchamos. Es totalmente incorrecto y sí me llama profundamente la atención que la Asamblea Nacional, una vez que la Corte Constitucional ha dicho por dónde deberían ir, quieren utilizar el juicio político como un cajón desastre para generar algún tipo de aceptación o apoyo por parte de la ciudadanía. Porque aquí hay un elemento importante también a considerar. Ojo, que este juicio político viene ya golpeado, ya no tiene la misma fuerza de antes, porque la Corte Constitucional de las tres causales le admitió la que es la más floja. Entonces, claro, sostener el tema del peculado con un contrato del 2018 y aparte donde no ha existido perjuicio para el Estado va a ser harto complejo en la Asamblea Nacional y por eso es lo que están viendo otros hechos, otros actos para meter ahí en el juicio político. Y desde ningún punto de vista eso da patente de corso para que la Asamblea Nacional haga algo que es contrario al dictamen de la Corte Constitucional. Ahora, que el presidente de la comisión, el señor Villavicencio, está tratando de delimitar la cancha, sí, bueno, puede ser loable, pero ese trámite no está previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces debería limitarse a la acusación 3 y a lo que ha dicho la Corte Constitucional. Pero como nuestros asambleístas son bastante agenciosos, parecería que el señor Villavicencio trata de ver de cómo poder cerrar esos cabos sueltos que podrían dar pie para otro tipo de consideraciones políticas. Ahora, abogado Benavides, volviendo al tema de posibilidades, más allá de ese complejo algoritmo que da muchos caminos, los resultados pueden ser que el presidente Lasso termine su periodo, otro que Alfredo Borrero lo reemplace, otro que por lo menos interinamente Virgilio Saquicela tenga que asumir mientras se convocan a nuevas elecciones. ¿Qué posibilidades ve usted de esas alternativas? Bueno, yo creo que todas las alternativas son viables y repito, estimado Gustavo, en Ecuador lo improbable es lo posible. Y aquí usted ha señalado un escenario adicional que todavía no lo hemos advertido. ¿Podría el señor Saquicela ser presidente de la República? Y no es descabellado. Y vamos a un escenario. Supongamos que el día de mañana ya lo destituyen al presidente de la República. Sucede el señor Borrero. Mientras es posesionado, él tiene unos días para presentar la terna para nombrar vicepresidente de la República. Yo me pregunto, una vez posesionado, sentado en el cargo, ¿la Asamblea Nacional podría destituirlo directamente por grave crisis política y conmoción interna? Podría hacerlo. Y ahí sí dejas vacante el cargo de presidente y vicepresidente de la República. Y ahí sí el señor Saquicela podría ser presidente de la República. Entonces el mecanismo existe. Te lo bajas a Lasso, lo posesionas a Borrero, como todavía no hay vicepresidente, declaras la muerte cruzada por la vía legislativa y ya tienes ausencia concurrente y definitiva de presidente y vicepresidente de la República. Por eso, estimado Gustavo, hay que tomar muy en cuenta la renovación de autoridades de la Asamblea Nacional del 14 de mayo.
Porque claro, ahorita están preocupados porque los votos del juicio político están también condicionados a la renovación de autoridades. Y eventualmente un mal reparto podría suponer que algunos asambleístas se bajen de la camioneta y digan, como no me diste una vocalía del CAL, mi partido político no apoya el juicio político. Porque no me diste la presidencia de la asamblea o una presidencia de comisión, nos bajamos de la camioneta. Entonces, porque saben que el que esté sentado en el cargo de presidente de la Asamblea Nacional, eventualmente no solo que va a conducir la sesión de destitución o de juicio político, sino que también ante un escenario improbable, pero posible, como el señalado, podría ser el primer mandatario. Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta dentro de las cartas que se están jugando en este momento de cara a la renovación de autoridades de la Asamblea Nacional. Y aquí cabe preguntarse, por una parte, ¿en qué medida los actores, particularmente los asambleístas, les importa realmente la suerte del país? Y por otra parte también sería importante conocer su punto de vista sobre cuánto le importa lo que está sucediendo a la ciudadanía. Hay sin duda ciudadanos que están muy atentos y siguiendo el pulso de lo que pasa, pero ¿qué decir de las grandes mayorías, de aquellas personas que están más preocupadas por conseguir el pan del día? Ese es lo importante, estimado Gustavo. El juicio político, la muerte cruzada es lo urgente. Y vemos que nuestros políticos están empecinados, desgastándose en este tipo de procedimientos para ver quién tiene más poder. Y no se dan soluciones a lo que tiene que ver en materia de inseguridad, empleo, educación, salud, porque están preocupados en esto. Y claramente vemos que nuestros políticos, tanto el presidente de la República como la Asamblea Nacional, tienen un rechazo importante por la ciudadanía. Así que también la Asamblea Nacional no se venga a poner el disfraz de que tiene apoyo, cuando en realidad 9 de cada 10 ecuatorianos no confían en la gestión de la Asamblea Nacional. Y aquí también tomemos en cuenta un aspecto que me parece muy importante. Si es que la destitución del presidente de la República va a suponer que mejoremos la calidad de vida de los ecuatorianos, que lo hagan, que destituyan al presidente. Si la disolución de la Asamblea Nacional va a suponer que mejoremos la calidad de vida de los ecuatorianos, que el presidente firme el decreto ejecutivo y los mande a su casa. Pero ya los ecuatorianos estamos cansados, estamos hartos de esta pugna política que no permite salir a los ciudadanos del atolladero que nos encontramos. Y ya de una vez por todas queremos acabar con esta situación que no permite que sigamos adelante. En épocas no muy lejanas, cuando Ecuador tenía una gran inestabilidad, cuando tuvimos, me parece que 7 presidentes en una década, abogado Benavides generó todo un argot para referirse a los temas. Se hablaba de golpe de Estado, de golpes blandos, etcétera. ¿Cómo calificaría usted la situación actual? Bueno, yo en realidad no podría calificar y no suscribo esa denominación que han hecho algunos de que un juicio político es un golpe de Estado. No es un golpe de Estado, es un mecanismo constitucional, democrático, está ahí en la Constitución. Otra cosa es que hagas algo que sea contrario a la ley, contrario a derecho, contrario a la Constitución. Así también, yo no creo que pueda suponer un golpe de Estado o fraude constitucional, como lo denominan algunos, el que el presidente de la República disuelva a la Asamblea Nacional. Pero la muerte cruzada, por ejemplo, es calificada casi como un golpe de Estado por la oposición, en este caso el señor Leonidas Issa. No es golpe de Estado, es un mecanismo democrático, constitucional, y yo sí rechazo las declaraciones del señor Issa, porque aquí vemos que la Constitución él la respeta en función de lo que él le puede beneficiar. Si sigue juicio político el presidente y se lo destituye, no, ahí sí mecanismo constitucional, democrático. Pero si el presidente de la República activa algo que está regulado en la Constitución, no, golpe de Estado. Entonces no podemos tener un doble rasero respecto de lo que se puede aplicar en función de lo que está regulado en la Constitución.
Entonces, claro, no podemos decir, esto sí me gusta, esto sí no me gusta de la Constitución. Oye, si no te gusta esa parte de la Constitución, reforma la Constitución o convoca una asamblea constituyente, pero tú no puedes utilizar la Constitución y acomodarla según tus intereses personales y políticos. Quizás en otro tema, abogado Benavides, en honor al tiempo también y por la coyuntura, su opinión sobre el decreto ejecutivo del presidente de la República, Guillermo Lasso, que autoriza la tenencia y el porte de armas. Aquí también ha habido una polémica que ha enfrentado a la Asamblea Nacional. ¿Cuánta responsabilidad efectivamente tuvieron estos 117 asambleístas cuando votaron a favor, y estas reformas habrían permitido que el presidente de la República ahora tome una medida de esta naturaleza? Efectivamente, hay responsabilidad de la Asamblea Nacional en estas reformas. Hemos escuchado a algunos asambleístas diciendo que únicamente aclararon las formas respecto del uso y la tenencia de armas. Sería importante también sus criterios, abogado. Excelente pregunta, Rosana. A ver, y varios comentarios. El primero es que hay algunos actores políticos, sociales e incluso académicos que se escandalizaron sobre este decreto ejecutivo sin haberlo leído. Y claro, por tener likes, tener retweets y tal vez por ahí le den cámara y micrófono, estaban en contra de la medida sin leer el decreto ejecutivo y diciendo, libre porte de armas. Cuando, ojo, no es libre porte de armas. Tampoco es que va a ser aquí el viejo oeste. Lo que se está haciendo es dando esa posibilidad regulada de que el ciudadano no solo tenga un arma, sino que también la pueda portar, porque existe una diferencia. La tenencia es el guardia de seguridad que tiene el arma en su garita y de ahí no puede moverla. En cambio, el porte significa que el ciudadano puede transitar por las calles, etcétera, etcétera, cargando un arma. Primera consideración. Lo segundo, los asambleístas, algunos tratándose de lavar la cara, tratando de golpear o desacreditar esta medida, decían, no, eso no estamos de acuerdo con el decreto ejecutivo. Oye, pero si en enero, antes de las elecciones seccionales de este año, en cambio sí te parecía una medida interesante, y si dieron un alcance diferente. Aquí tampoco es cuestión de hacerse loco y decir, no, eso yo no aprobé. Cuando con tu voto aprobaste esa reforma que en cierta medida se fue viabilizada a través de este decreto ejecutivo. Y como tercer comentario, a ver, yo creo que permitiendo el porte de armas no necesariamente se solucionan los problemas de inseguridad del país. En eso estamos claros. Y coincido con algunos, porque aquí lo que se necesita es de una verdadera política criminal, que a través de los programas, proyectos y demás medidas puedan garantizar seguridad ciudadana y orden público a largo plazo, porque con estas medidas parches, medidas coyunturales, no se soluciona el problema de país. Que ahora, lastimosamente, ya la situación de inseguridad se ha salido de las manos. Creo que tendríamos que ver si es que ya a mediano o largo plazo esta nueva medida gubernamental va a solucionar los problemas de seguridad. Le dejo con dos inquietudes finales, abogado Benavides. El primero, con el mismo tema que estamos hablando, ¿cuánto confía usted en cuanto a que las instituciones ecuatorianas, a quienes le toque hacer ese tamizaje para saber a quién se le permite o no portar un arma, puedan actuar con la debida rigurosidad aquí en el país? Tenemos ejemplos sobre la debilidad institucional por todo lado. Y por otra parte, ¿qué credibilidad le da usted a aquellas denuncias de una actuación nuevamente del hombre del maletín en la Asamblea Nacional? Esto con respecto al juicio al presidente Lasso. Lo primero, si bien es cierto el decreto ejecutivo da algunas disposiciones para que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y otras instancias establezcan la regulación en lo que tiene que ver con los cursos de capacitación, evidentemente también el permiso para el uso y porte de arma, y esperemos
que esto no sea utilizado también como lo que actualmente existe en otras entidades del Estado, que hay el tramitador, que pásame $20, que te doy sacando el permiso, que te puedes saltar las pruebas psicológicas. Esperemos que no pase aquello y exista un control bastante riguroso en ese sentido, porque no sería permisible que se dé, por ejemplo, un permiso para el porte de armas a alguien que tiene una sentencia condenatoria por determinado delito o que no esté bien mentalmente. Entonces esperamos que las autoridades, instancias correspondientes actúen de manera adecuada y exista la regulación y control correspondiente. Eso esperamos. Ahora, pero le preguntaba, ¿usted tiene confianza en que pueda suceder efectivamente así en Ecuador? Bueno, vemos que nuestras instituciones están bien débiles, que ni siquiera pueden emitir un pasaporte o una cédula. Entonces, si hablamos así en blanco y negro, no tengo mucha confianza, que digamos. Pero esperemos que se tome con precaución esta nueva regulación y control que deberían hacer. Ahora, sobre lo segundo, a ver, aquí también estos hechos, este mensaje, tenemos que interpretarlo políticamente. A ver, o bien el hombre del maletín se está paseando como Pedro por su casa en la Asamblea Nacional, tratando de captar votos, o esto simplemente es un mensaje político que se ha hecho diciendo lo siguiente: tú te bajas de la camioneta del juicio político, pero es porque te compraron. Entonces, ese es el relato que se quiere generar. Pero, si ya estamos frente a presuntos actos de concusión o de peculado con la compra de asambleístas con billete o contratos del Estado, aquí no es solo de coger y mandar por mandar comunicados. Lo responsable con el país, y para que no se diga que esto solo es una forma de manipular la opinión pública o coaccionar a los asambleístas, era la de indicar los nombres de los emisarios, del hombre del maletín y de los asambleístas. ¿Por qué solo un comunicado? Si tienen certeza de eso, vaya a la Fiscalía General del Estado y ponga la denuncia. Porque si no, simplemente no deja de ser un mensaje político para condicionar los votos en el juicio en contra del presidente de la República. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, Gustavo, Rosana, un abrazo para todos. Declaraciones del abogado André Benavides, él es constitucionalista, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.